Y Felo lo decía ahorita, nosotros, bueno, por lo menos yo siempre creía que el perfumista es aquel que saca o lanza un perfume. Cuando yo estaba estudiando química, empecé a tomar una pasión por el tema de desarrollar fragancias. Y ese estudio dice que el olfato es el único sentido que está conectado directamente al sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Que es el epicentro de las emociones y los recuerdos. Soy Andrés y junto a Alejo te invitamos a un viaje sensorial donde descubriremos cómo los aromas pueden contar historias. Bienvenidos a Molecularmente. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Molecularmente. Quiero iniciar saludando a mi parcero, a mi mejor amigo Alejo. Alejo, bienvenido. Pero papá, feliz de estar acá en este nuevo capítulo de Molecularmente, donde vamos a iniciar una nueva serie con una pregunta clave. ¿Qué hace un perfumista? Y para responder esa pregunta tenemos una súper invitada especial. Ella se llama Esneda Vela, nosotros la llamamos la alquimista, De los sentidos. la alquimista de los sentidos. Esneda, bienvenida. Ay, bueno, muchachos, muchas gracias por invitarme a este su espacio molecularmente. Bueno, Esneda, sabemos que eres perfumista profesional. Nos encantaría, creo que a todos, conocer un poco más de Esneda y saber qué hace, qué hace un perfumista. Si existen los ingenieros, si existen los médicos, existen los perfumistas, ¿qué hacen? Puntualmente, ¿cuál sería tu labor? Bueno, el perfumista es el que se encarga de hacer la parte que huele de un perfume. ¿Entendemos qué es esto? No, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un perfume, el perfume consta de tres partes, que es agua, alcohol y fragancia. Los perfumistas nos encargamos de desarrollar, de diseñar y desarrollar esa fragancia, que es realmente lo que huele de un perfume y lo que cuenta la historia del perfume. Ok. ¿Cómo se hace eso? Pues mezclando materias primas. Entonces nosotros conocemos materias primas de memoria. Con esas materias primas y dependiendo de la historia que queramos contar, pues utilizamos las cantidades específicas de esa materia prima, de esas materias primas en cada una de las proporciones que queremos, las mezclamos y creamos un perfume. Pero los perfumistas creamos fragancias. O sea que es totalmente distinto a la percepción que existe en el teníamos. común sobre los youtubers o los influenciadores que en muchas ocasiones se autodenominan perfumistas, pero entonces es totalmente distinto. O sea, el perfumista no es aquel que hace las reseñas, el perfumista No. es personas que tienen una profesión y estudian, que ahí nos gustaría también conocer cómo llegaste a ser perfumista. Pero entonces, primero, ¿es totalmente distinto entonces lo que es un youtuber, un influenciador de perfumes, un perfumista? Pues tú estás diciendo, ellos son reseñadores de perfumes y son youtubers y a veces son también apasionados por los perfumes, que tienen grandes colecciones de perfumes y que por eso también hablan de eso, pero eso no significa que sean perfumistas. Ok. Los perfumistas siempre, siempre diseñamos perfumes. Puede ser que vendamos nuestros propios perfumes, pero la misión principal del perfumista es crear el perfume. Eso es lo que Ok. nosotros hacemos. Bueno, y entonces, siguiendo con esa idea de crear un perfume, de crear una fragancia que está dentro de este perfume. Y Felo lo decía ahorita, nosotros, bueno, por lo menos yo siempre creía que el perfumista es aquel que saca o lanza un perfume. Pero cuando hablamos de fragancias, entra en juego un concepto más amplio. O sea, fragancias, no sé, para el hogar, fragancias para la industria de aseo personal. ¿Cómo es esa dinámica o cómo es ese papel de un perfumista dentro de ese mercado? O sea, ¿cómo define uno por dónde irse? Pues la verdad depende mucho de de la industria, de la empresa donde trabajes y si eres independiente. Si tú eres independiente, pues tú decides por qué lado quieres irte. Entonces, generalmente los perfumistas independientes hacen perfumería fina, que es la perfumería que nosotros conocemos como perfumes. Hay otras dos categorías, como bien lo decías, que son la industria cosmética,
que es todo lo que son champús, que son las cremas, los mismos Splash. Splash está ahí como en el borde entre perfumería fina Sí. y cuidado personal. Todo lo que ustedes utilicen para cuidado personal, todas las fragancias que hay detrás, es un perfumista el que las hace. Y también hay otra categoría que es ya lo que hacen las fragancias para limpiar las casas, todo esto, que también hay detrás un perfumista. Porque claro, digamos que el glamour se lo lleva solamente el perfumista que hace las fragancias de perfumería fina, pero todo tipo de fragancias pasan por manos de un perfumista. Ok, ese es un dato. Claro, pues no. Yo quisiera saber, Esnea, a mí me gustaría conocer más de ti. O sea, me gustaría saber, nosotros somos entusiastas de los perfumes y creo desde muy pelados, a mí desde niño me ha gustado siempre el tema de los perfumes, pero nunca me he enfocado en eso como profesión. Yo pues, soy ingeniero, he estado metido en temas de Exacto. marketing, pero jamás he profundizado en eso. A mí me encantaría conocer qué hizo Esnea un perfumista, o sea, cómo nació esa idea de volverte perfumista, estudiaste alguna carrera para hacerlo, cómo fue ese proceso. Bueno, yo empecé en este mundo hace muchos años, yo diría que toda la vida he estado envuelta en este mundo, porque tuve la fortuna de que mi padre trabajaba también en la industria, porque es una industria súper cerrada que hasta ahora se está dando a conocer. ¿Él era perfumista también? No era perfumista, pero trabajaba como, siempre ha vendido fragancias, Ok. siempre. Entonces, pues digamos que yo desde muy pequeña estaba relacionada con el mundo de las fragancias y cuando tuve que tomar la decisión de qué carrera iba a estudiar, yo decidí estudiar química porque mi objetivo finalmente era viajar a Francia a estudiar perfumería. Cuando empecé a estudiar química, Qué pena, Esnea. ¿Estudiaste química por tu pasión a la perfumería? pues realmente, digamos que cuando empecé, no empecé con esa pasión. Toda la vida había estado con mi padre relacionada con los perfumes. Me gustaba mucho la química, pero cuando empecé la carrera, inicialmente no era mi objetivo final. Sino que cuando yo tenía como 13 años, mi papá me llevó a Francia y yo conocí Grasse, que es el lugar, la cuna de la perfumería. Y yo quedé muy enamorada de ese país. Y yo dije, yo algún día voy a volver a estudiar acá. Cuando yo estaba estudiando química, empecé a tomar una pasión por el tema de desarrollar fragancias y yo dije, yo quiero irme a estudiar perfumería a Francia. Fue en la universidad Que y se volvió descubriste. como, sí, no que lo descubrí, sino que como que se volvió una Se afianzó, pasión, ok. como que se afianzó y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, yo quiero crear fragancias, creo que quiero crear perfumes y me voy afianzando por el lado de la química analítica, que la química analítica es la que le da a uno como más herramientas para entrar al mundo de la perfumería. Luego salgo de estudiar química aquí, trabajo un tiempo en la industria, pero como mi sueño era irme a estudiar perfumería a Francia, al año de haberme graduado, cojo mis maletas y aplico a una escuela de perfumería en Francia y entro a esta escuela siendo la primera latinoamericana en estudiar en esta escuela hace 18 años. Y como pues digamos que ahorita es muy fácil, nosotros todos decimos, sí, pues claro, se fue a estudiar perfumería a Francia. Recordemos, hace 18 años que nosotros somos como contemporáneos, Literal. hace 18 años nosotros hasta ahora el internet estaba hasta ahora comenzando, yo tenía que llamar a mis papás de cabina, o sea, los celulares en ese momento hasta ahora estaban como entrando. Y si ahora en este momento la carrera de perfumista no, digamos que hasta ahora se está descubriendo, imagínense hace 18 años, o sea, hace 18 años no tenía nadie ni idea de qué No, era. exacto, incluso ahí surge la pregunta, ¿cualquiera puede llegar a ser un perfumista? Es decir, o sea, yo como diseñador industrial o fellow como ingeniero de sistemas, puede llegar, decir, como que desperté un día y digo, "Ay, encontré mi pasión, somos aficionados, pero Quiero profesionalizar exacto. este gusto que tenemos. Porque vos Sí, nos contabas ahorita, claro, estudiaste química y aterrizaste en perfumería, uno hace clic, pero ajá. cualquier persona toma esa decisión y podría llegar a convertirse en perfumista profesional. Sí, si estás dispuesto a pagar el precio. ¿A qué me refiero yo con esto? Que cuando tú tomas una decisión de carrera, sea cual sea la carrera que tú escoges,
pues tú tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle recursos, tienes que dejarte ayudar de gente que sepa y tienes que hacer un camino. Mi camino, ¿cuál fue? O sea, no por el hecho de yo haber estudiado perfumería en Francia. Yo estudié perfumería en Francia un año, después trabajé un año casi en una empresa de la industria en Francia y luego me vine para Colombia y duré 16 años trabajando en una multinacional desarrollando fragancias. El hecho de que yo haya recibido un título, como todos, o sea, como todos los que hemos recibido un título, no es que me dijeron, usted ya es perfumista. Okay. No, me dijeron, usted ya tiene las bases de perfumería. Y con esas bases, vaya y practique. ¿Sí? Exacto, y fíjate que ahorita dentro de esa práctica hay algo que a mí me mata el coco y es cómo hace uno para convertirse en perfumista, para entrenar el olfato. Alguna vez vi en YouTube un pequeño documental donde mencionaban que dentro de ese curso de perfumista deben memorizarse. Negro, escucha eso. 2000 aromas. 2000 aromas. Memorizarse. ¿Cómo hacen para entrenar el olfato durante ese proceso y decir, ¿cómo es eso? Ok, pues mira, para llegar a entrenar la nariz es muy necesario hacerlo diariamente. Entonces nosotros diariamente estudiamos las materias primas. ¿Qué significa estudiar una materia prima? Que tú la hueles, ves la intensidad con la que sale, nota de salida, cuánto dura en cintilla, haces algunas pruebas también de si se mezcla, si no se mezcla, los tiempos de duración, y esto no lo haces solamente una vez, porque tú alguna vez te has memorizado algo oliéndolo una sola vez o haciendo algo. No, o sea, puedo, la tabla de multiplicar, cuando tú estudiabas... Hasta con canciones me sí, tocaba. O sea, y es exactamente igual. Sí. O sea, uno no es como, ya, la olí a la primera y ya me acuerdo, y entonces, no, esto es... Nosotros los perfumistas somos eternos aprendices. Nunca, es más, hablando con perfumistas ya de mucho tiempo, ellos también te dicen, es que nosotros todos los días estamos descubriendo materias primas, todos los días estamos también redescubriendo las materias primas. ¿Por qué digo redescubriendo? Porque hoy una materia prima te puede oler a una cosa y esa misma materia prima la hueles dentro de 15 días y te puede oler a una cosa diferente. Entonces es un proceso, son 2000 materias primas, pero pues tienes que tenerlas en la cabeza todo el tiempo. Yo les quiero contar que antes de empezar a grabar, Alejo sacó su arsenal de perfumes y Esneda empezó a olerlo, echaba el Sprite, hacía un Sprite en una cintilla. Y le dijo, Alejo, todos tus perfumes huelen a... Tienen nota de pimienta. y yo los cogí a oler todos. O sea, olían similar, sí, pero yo no soy capaz de percibir esas notas de pimienta. O sea, en serio, es un sentido sumamente desarrollado y creo que sí, es cuestión de práctica para uno poder identificar esas notas puntuales que puede tener un perfume simplemente pues pasándoselo por la nariz, oliéndolo y oler varios y identificar como ese patrón. Entonces creo que pues, ese talento lo tienes sumamente desarrollado y claramente pues concuerdo contigo en que se tiene que trabajar ese sentido como tal. Yo tengo acá un dato que traje de un estudio que se hizo en Harvard Medical que habla acerca del sistema límbico, ¿sí? Y ese estudio dice que el olfato es el único sentido que está conectado directamente al sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Que es el epicentro de las emociones y los recuerdos. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, y creo que a todos los que están, a Alejo y a Esnea que estamos acá, recordamos muchísimo algún aroma cuando alguien se nos acerca y uno dice, uy, este aroma me recuerda a un momento, me recuerda a un lugar, me recuerda a una persona, a un profesor de hace muchos años. Entonces yo quiero preguntarte, Esnea, de acuerdo a este estudio, cuando estás en el proceso de elaborar un perfume, cuando estás en el proceso de creación de un perfume, ¿tienen en cuenta estos matices? O sea, hay marcas, empresas, personas no digo del común, sino tal vez marcas de diseñadores que te dicen, mira,
yo quiero crear un perfume que recuerde a esto o que evoque esto. ¿Ha pasado? ¿Cómo funciona? Por supuesto, digamos que de eso se trata la perfumería. La perfumería es como tú, a partir de una idea, haces un recuerdo o recreas eso a través del olfato con el perfume, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una conexión entre la memoria olfativa y todo lo que tú guardas como perfumista y todo lo que tú quieras recrear como marca. Por eso es que los perfumes siempre tienen una historia detrás. Y esa historia es la que te va a ti a despertar todas esas emociones y esos recuerdos en el cerebro. De acuerdo a lo que tú dices, el sistema límbico es muy interesante porque es un sistema muy primitivo. Y por eso es que también te genera una reacción. Cuando tú hueles algo, va inmediata, o sea, no hay un filtro de si es bueno, si es malo, no. Tú dices, o sea, te puede recordar a tu exnovio o te puede recordar, te puede traer cosas muy buenas o cosas muy malas. Exacto. Y no eres tú Buenos el o que malos decide, recuerdos. no eres tú el que decide, sino que va inmediatamente al cerebro y el cerebro lo procesa y tienes ese recuerdo. Esa es la magia de las fragancias. Interesante. Súper interesante. Y bueno, ustedes saben que yo soy amante de las tortugas marinas. Y un dato curioso es, las tortugas marinas al nacer, el primer recuerdo que se impregna es el olor de la arena de la playa en la que nacieron. Y es con ese olor que regresa a los años, siguiendo el olor. De verdad, no sabía ese dato. Tenemos datos curiosos acá en esta primera sesión. Y con esta pregunta quiero cerrar. ¿Qué mito te gustaría romper, Esnea, sobre la profesión de perfumista? Bueno, pues que la profesión de perfumista es una profesión que merece todo el respeto y que no es solamente mezclar unas materias primas y decir, huele rico y lanzar un perfume, sino que hay una construcción detrás de la perfumería que si quieres hacerlo, pues haz el proceso para poder llegar Gana la experiencia. a tener, haz el proceso. Exacto, lo mencionabas ahora y me gustó mucho. O sea, te dan el título, pero darte el título no significa que ya lo eres. Ya lo eres. Debes generar esa experiencia. Ajá. Consolidar. Cometer muchos errores. Cometer muchos errores. Frustrarte mucho para que después digas, wow, esto sí era lo que yo quería poner al mercado. Y cuidar también a los consumidores de esa forma. Alquimista de los sentidos. Alquimista de los sentidos. Con esta pregunta estamos cerrando, pero les voy a dar un pequeño spoiler de lo que sigue, y es que en una segunda sesión de este podcast con Esnea Vela vamos a despejar este y muchas preguntas más. La pregunta que sigue es: ¿son peligrosos los perfumes para la salud? No se pierdan el próximo episodio, que va a estar de lujo. ¿Por qué? Porque para obtener 1 kilo de aceite esencial se necesitan toneladas de pétalos de rosa. Lo que nos hablabas ahorita, Sí. ¿qué tan amigable con el medio ambiente es trabajar con insumos naturales y no con sintéticos? Entonces yo cojo y me lo echo acá, acá 2 y acá uno en la cabeza y uno acá. ¿Qué? ¿Como 10? 12. ¿12? Uy, por acá me faltó. Entonces, o sea, yo me echo más de 10. Entonces, esta práctica que estoy haciendo y que la hago a diario, ¿está mal? Los perfumes no están diseñados para aplicarse tanto.